Esta serie de videos es una crónica de la Fundación SCP, que se remonta desde el principio de su creación hasta el día de hoy. Lo he creado para que podamos recordar de una manera fácil e interesante el saber de dónde vino la fundación y hacia dónde va. Espero que encuentren la información aquí presentada educativa e interesante, y que terminen el video sabiendo algo que no conocían antes. Esta es la cuarta parte de una serie de 5 videos. Te recomiendo que veas el video anterior para entender mejor. 2011 puede ser definido como un periodo en el que la Wiki creció. Habían tenido tiempo para construir una comunidad más experimentada de escritores, en quienes se podía contar para producir contenido de calidad. Tenían un equipo administrativo más débil y desorganizado, con un administrador fuerte entre un grupo de administradores débiles o ausentes. Kane Pathos Crow, Gears, Snorlison, Pair of Dogs y Wags casi se habían divorciado de los asuntos de la Wiki. Bright era la persona más influyente de la Wiki, al ser uno de los pocos administradores activos capaz de hacer cosas que funcionen de manera efectiva. En muchos de los mensajes del foro de enero de 2011, él es el primero en decir cualquier cosa, a veces siendo una voz de disidencia. El problema de las eliminaciones había sido peliagudo desde hace mucho. Los miembros del staff siempre se veían hostigados por él y los eventos como el edit masivo eran un resultado directo de eso. Pero allá por enero de 2011 se enfrentaron al problema opuesto. Su sistema de eliminaciones se había vuelto muy eficiente y las entradas eran borradas tan pronto como llegasen a -5 puntos. Los autores no podían recibir retroalimentación en sus artículos y se estaba haciendo problemático. En el comando 05, Sophia Light propuso un nuevo sistema. En lugar de llevar a cabo la eliminación tan pronto como fuese posible, abrió un periodo de gracia de 24 horas. Adicionalmente, se requerirían 4 votos del staff por cada eliminación, de manera que la persona que la llevaba a cabo no era la que dio el último voto. El recuerdo de un staff loco por las eliminaciones no estaba muy lejano en su memoria y se debían tomar precauciones. Aunque era un problema menor en el momento, esta decisión se ha vuelto un gran problema de reglamento en lo que respecta a reescrituras y propiedad. En este caso, se decidió que las reescrituras podrían ser revertidas si ya no exhibían la calidad del trabajo original, incluso si el propio autor era quien las había realizado. Los efectos de esta decisión serán desarrollados más adelante en este video. Hubo un montón de nuevos problemas en el staff que llegarían en los próximos meses y era necesaria una nueva generación de miembros del staff. El trabajo del nuevo staff empezó rápido, instituyendo el sistema de membresía moderno el 10 de marzo, cuando Dr. Bright propuso deshabilitar todas las presentaciones y permitir unirse libremente al sitio. Esto fue debido al supuesto de que las presentaciones no hacían lo suficiente para evitar que los miembros indeseables tuviesen acceso a la wiki. La severidad de la llegada de nuevos malos trabajos hizo a muchos miembros del staff considerar remover el periodo de gracia de 24 horas. Y Dr. Bright, Priority, The Raven, Troll, Metamorphosis, Light y Queen Groom estuvieron de acuerdo. Sin embargo, no todo el mundo que participaba en el comando 05 aceptó. Entre muchos, el usuario Sophos Bliss hizo un mensaje en contra de la retiración del periodo de gracia y no fue eliminado. También hubo muchos cambios en el chat durante este mes, cuando Clef decidió retirarse como propietario del chat. NetChat le transfirió su propiedad a un usuario llamado Malakai y le dijo que eligiese quién sería el nuevo propietario. Aunque estuvo a punto de ser Man, se decidió que Wags se volvería el próximo propietario. Los miembros del staff llegaron en un momento donde eran necesitados desesperadamente. La oleada de nueva gente se había incrementado de manera dramática. Había más gente en la wiki que nunca y la demografía empezaba a cambiar. Artículos que habían sido populares por largos periodos de tiempo empezaron a recibir votos negativos, y a medida que nuevos viejos miembros se quedaban, la cultura cambió de grandes formas. Algunos usuarios antiguos votaban basándose en cómo habían visto evolucionar los artículos, y los nuevos lo juzgaban todo basándose en la primera vez que lo vieron y solo de la manera en que estaba escrito para ellos. Tenían un montón de preguntas y trataban de crear nuevo debate. Esto frustraba a muchos de los miembros antiguos, que deseaban mantener el viejo canon tal y como era,
y no dejar los novatos cambiar cosas. Los choques entre los viejos y los nuevos miembros de la wiki crearon una división. Algunos miembros antiguos despreciaban a los nuevos usuarios por cambiar los estándares del sitio y echar abajo artículos añosos a los que tenían cariño. Atacarían a los nuevos siempre que pudiesen, buscando hasta sus errores más pequeños y siendo groseros. Por otra parte, a veces los nuevos usuarios tenían un entendimiento pobre y limitado en la cultura del sitio y cómo se escribían los SCPs. No solo había nueva gente viniendo a la fundación. El 24 de mayo de 2011, Dr. Gears volvió tras una prolongada ausencia. Había sido capaz de llegar a la wiki debido a grandes dificultades financieras y personales. Solo era capaz de acceder a la wiki mediante un teléfono que le hacía difícil comunicarse. La actividad de Gears por el resto del año sería extremadamente escasa. El 13 de junio de 2011, Light se tomó un permiso de ausencia en la wiki. Había estado experimentando dificultades para mantenerse conectada con los asuntos de la wiki y decidió que una marcha temporal sería buena para todo el mundo. Su partida fue una de las muchas que ocurrieron casi al mismo tiempo y The Raven se fue tras ella. El 29 de julio empezó el primer esfuerzo real para darle un lavado de cara al sistema de etiquetado. Las etiquetas de las páginas siempre habían sido un área apenas definida. Básicamente, la gente había etiquetado sus páginas de la manera que querían y había un montón de etiquetas que eran incorrectas, usadas solo por un artículo o contradictorias. En resumen, el sistema era un desastre. El staff lo reconoció y pusieron a Troy a remodelarlo. Sin embargo, la actualización de las etiquetas sería solo un éxito a medias al principio. El número de artículos que necesitaban ser reetiquetados o que habían recibido las etiquetas incorrectas era abrumador. Los relatos y creepypastas fueron etiquetados bastante rápidos, pero el proceso de empezar en serio y ajustar las etiquetas era extremadamente difícil. Eventualmente, el proyecto sería dejado al lado para concentrarse en otros problemas. También había algo de oposición al cambio de etiquetas en las páginas del staff. A Dr. Bright no le gustaba el sistema de etiquetas y declaró que la gente podía poner etiquetas a las páginas como quisiesen. Esta oposición fue otro de los motivos por los que el proyecto fue dejado de lado. El siguiente tópico que abordar fue hacer merchandising de la wiki. Desgraciadamente, esta discusión fue menos respetuosa. Había una horrible separación entre los miembros del staff que apoyaban el merchandise y los que pensaban que destruiría la wiki. Las preguntas creadas por esta institución, como la incorporación en la wiki, quién se quedaría el dinero y para qué sería usado, siguen en debate. El 18 de octubre se descubrió que un hilo había sido borrado del comando 05. El hilo en cuestión era una acción disciplinaria para un usuario cuyas iniciales eran FC. Tras algo de investigación se descubrió que FC se había quejado a Wiki. Como tenía el mismo nombre de usuarios en varios sitios web, sentía que un hilo que discutía acción disciplinaria contra ella y mencionaban su nombre de usuario constituía acoso. En respuesta, los administradores de Wikidot borraron ese hilo. Ese produjo un gran escándalo, ya que muchos miembros de la administración estaban molestos de que Wikidot se metiese sus foros y borrase un hilo completo. Bright intentó iniciar comunicaciones con el equipo de Wikidot, mientras el resto del staff discutía el problema. FC proclamaba que había sido acosada y que el staff había violado los términos de acuerdo al servicio de Wikidot. Aunque estas acusaciones eran dudosas en el mejor de los casos, el moderador Piororic estaba extremadamente tenso por las acciones tomadas. Hizo varios mensajes en el hilo que le dificultaron la decisión al staff, hacer comentarios muy personales e iracundos. Este incidente marcó el inicio del recelo del staff hacia Wikidot. Antes de eso, todas las experiencias con ellos habían sido positivas, o bueno, la gran mayoría. Tras esto, los miembros del staff empezaron a intentar marcharse de Wikidot, a un lugar donde tuviesen mayor control sobre los asuntos de la wiki. También se pensaba en diversificar lo que podía hacerse en la wiki. Noviembre trajo un nuevo esfuerzo de poner a los escritores de la fundación en el reino de la ficción publicada. Dr. Gears propuso el proyecto de sombras electrónicas, hecho para traer creepypastas y textos no exclusivos de la fundación a un formato ebook y venderlos a través de Amazon. Había mucha emoción por el proyecto y muchos escritores ofrecieron sus trabajos. Sin embargo, a pesar de que se subieron varias historias, Sombras Electrónicas no llegó a despegar.
No había suficiente organización entre los encargados y había conflicto respecto a si podían vender un ebook legalmente o hacer uno en absoluto. Al final, estas preguntas y la falta de coordinación condenarían a Sombras Electrónicas antes de diciembre. A mediados de diciembre hubo un pequeño problema con los derechos de los autores que volvían. Este fue uno de los primeros nuevos casos de viejos autores que regresan, un problema que atormentaría a la wiki el año que vendría. A medida que el año terminaba, hubo un último problema mayor que debatir. Dr. Kens y King Grufnun empezaron a trabajar seriamente en un nuevo sitio para la fundación fuera de Wikidot. Querían abandonar la plataforma por varios motivos, el mayor de los cuales era el incidente de FC. El primer problema planteado sobre el sitio era cómo se transferirían las cosas, cómo se moverían los artículos SCP y los relatos, si haría en orden o avanzando a los mejores de los peores votados. También se discutía cómo serían transferidas las páginas de discusión. Debido a las limitaciones de Wikidot, no había ninguna manera sencilla de mover cosas como los foros, las páginas de difusión o incluso los votos al nuevo sitio. Esto causó algo de tensión entre los miembros del staff y fue la chispa de varios mensajes muy largos por parte de Porioric. El formato del nuevo sitio fue uno de los otros muchos motivos de alegría. Había una idea de crear un sitio de exhibición que estaba diseñado para mostrar los artículos en un formato que favoreciese la inmersión. Aquí fue donde apareció también el primer debate sobre las colecciones de relatos, como una forma de filtrar historias para el sitio de exhibición. Las historias con una cierta puntuación serían presentadas al señor staff, que harían una votación entre ellas y si la pasaban serían añadidas al sitio. Hubo más debate sobre cómo podría encontrarse un nuevo host para la wiki SCP, pero sería menos pronunciado al inicio del año que vino. Espero que hayan aprendido sobre los altos y bajos de lo que es ahora la Fundación SCP. La información les será útil en próximos videos, y pronto voy a subir el resto de las partes a YouTube, si no es que ya las subí. Hasta la próxima y muchas gracias por ver.